lleno de solidarios, de solidarias, como que se pone nervioso don Alexis. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta actividad. Conmemoramos de manera sencilla una fecha trascendente que nuestra institución, la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, nunca pasa por alto, pues se trata de mantener viva y presente la memoria de nuestro pueblo sobre los hechos que marcan hitos en la lucha de los pueblos por la democracia y la soberanía. El 26 de julio es para nosotros una fecha con doble importancia, pues en el año de 1899 fue ajusticiado el tirano Ulises Heró Lilis en la villa de Moca, mientras que en Santiago de Cuba, en el año de 1959, renacía el grito de Yara por la libertad contra la tiranía de Batista. Los jóvenes del Moncada lanzaron un nuevo grito de libertad en el centenario del apóstol para no dejar morir su memoria, y desde hace 24 años recordamos esta gesta que marca el reinicio de la lucha de la Revolución Cubana, en el entendido de que ésta tuvo su inicio el 10 de octubre del año 1868. Y este grito de libertad del Moncada trajo la frescura de las ideas de Martí y la necesidad de retomar el ejemplo de Máximo Gómez y los Maceo y otros tantos combatientes mambises. Y desde entonces brilla la responsabilidad intelectual de Martí como bujía inspiradora del nuevo grito caribeño por la libertad. Y a partir de este hecho histórico empezó a brillar una estrella del pensamiento, un ente revolucionario de una dimensión universal, Fidel Castro Cruz. Los dominicanos y las dominicanas hemos acompañado ese proceso revolucionario independentista desde el lejano 10 de octubre de 1868. Nunca hemos sido ajenos al mismo. Por eso, desde Máximo Gómez, los hermanos Marcano, Modesto Díaz, Muley de Pradel e incluso hasta el tirano Lilis dio su aporte para la independencia de Cuba, porque siempre estuvo a favor de la causa cubana, como dominicano, como caribeño, paradoja de la historia. Y hasta la presencia de Pichirilo en el Granma, la presencia de doña Tatá y de Justino de Orbe en la lucha contra bandidos, y ya consolidada la revolución con una solidaridad militante que comprende nombres como Abelardo Vicioso, Sonia Silvestre, Isabel Tejada, don Iván Rodríguez y todo un pueblo dominicano que abraza la causa de Cuba revolucionaria como suya. Y en este momento me vienen a la memoria las palabras del apóstol dominicano Juan Pablo Duarte, cuando en el año de 1864 escribía: adelante, adelante Patricio constante, por la patria a vencer o morir, es infame quien duda en un instante que sin patria es mejor no vivir. Es justamente la misma expresión de Fidel, del Che, solo que esto, como maestro de la brevedad y de la síntesis política y de la acción política, lo tradujeron en patria o muerte, venceremos. ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba socialista! Yo quiero cuando me muera, compadre, sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera guantanamera. Honorable y amigo vicerrector, maestro Lino Félix,
distinguidos representantes del cuerpo diplomático consular acreditado en República Dominicana, entrañables y residentes en República Dominicana. En pocas horas se conmemorará el 61 aniversario del ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. La segunda fortaleza militar más importante del ejército batistiano, que es considerado uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia contemporánea de Cuba. A pesar de fracasar militarmente, la acción fue un detonante de la sociedad neocolonial. El desarrollo inmediato de una guerra de liberación nacional, la autenticidad de la rebelión, junto al asesinato, y contribuyeron decisivamente a acelerar las condiciones para que se creara en Cuba una situación revolucionaria. La acción fue concebida como un motor pequeño para echar a andar uno mayor que implicaría una amplia participación popular, motivada por la proclamación inmediata de un programa de leyes y medidas revolucionarias. El programa del Moncada fue cumplido en su esencia en el primer año y medio de la revolución, que triunfó 5 años y 5 meses después del asalto. Quisiera hablar brevemente, aunque pasamos este material con la intención de ubicarnos en el contexto histórico, de las condiciones en que se gesta esta acción y de la vigencia del ideario martiano. Antes del golpe militar del 10 de marzo de 1952, las aspiraciones de una gran mayoría de la población estaban cifradas en el triunfo del Partido del Pueblo Cubano ortodoxo en las elecciones que estaban convocadas para el 1 de junio de ese año. Pero esas esperanzas se fueron abolidas con la llegada del sanguinario dictador Fulgencio Batista, la abrogación de la Constitución del 40, la anulación de las funciones legislativas, la suspensión de la autonomía de los gobiernos provinciales y municipales, la supresión del Código Electoral y de los derechos de las organizaciones políticas. Batista dictó sus propios estatutos constitucionales y obligó a su firma a los alcaldes y concejales que querían conservar sus puestos y privilegios, así como a todo funcionario público, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Los partidos políticos opositores al régimen se consumían en debates y divisiones internas y en decir más que en hacer. Mientras eran constantes las protestas estudiantiles antibatistianas que tomaron por bandera la profanada Constitución de 1940 con el respaldo de otros sectores, principalmente los jóvenes. Noten ustedes el protagonismo de la juventud en las luchas revolucionarias. Afortunadamente, en aquella época no había tantos aparatos que la entretuvieran y la desorientaran como existe hoy. De las protestas pasaron a la efervescencia insurreccional. Se multiplicaron los grupos independientes de partidarios de la lucha armada. Un importante sector de la juventud ortodoxa liderada por Fidel se preparó en secreto, con pocos recursos y más combatiente y optimismo que armas. Me refiero a armas de fuego, pues el optimismo también es un arma muy importante.
El plan del ataque al cuartel Moncada se concibió y se preparó en La Habana, en la región occidental del país, estando el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, en la región más oriental del país. La discreción de este plan se pudo garantizar por la existencia de una organización en la cual solo se conocían los integrantes de cada célula, y la dirección del movimiento estaba concentrada en pocos hombres. En una acción como esta que se ejecutó en Santiago de Cuba, solamente participó un santiaguero en los aspectos logísticos y organizativos. La mayoría de los participantes fueron habaneros y de la provincia donde mañana se va a celebrar el acto por el 61 aniversario, que es Artemisa. De no haber ocurrido, porque no vamos a hacer la historia de los acontecimientos, de los hechos, vamos a venir a hablar fundamentalmente del pensamiento y la vivencia del ideario martiano, pero de no haber ocurrido, como se sabe, un encuentro con la posta que estaba haciendo el recorrido, el campamento hubiera caído por sorpresa en manos de los revolucionarios, pero no pudo ser. Como se dijo en el documental, Fidel dirigió el ataque a Moncada con 45 hombres. Simultáneamente Raúl tomó el Palacio de Justicia, Abel Santamaría, el Hospital Civil Saturnino Lora, y Raúl Martínez atacaba el cuartel de Bayamo. En los combates, durante el enfrentamiento, solamente murieron 8 compañeros. Parte de ellos asegurando la retirada de otros. Sin embargo, otros 53 fueron apresados y asesinados. 30 conservaron la vida y cumplieron prisión. Y en total 58 quedaron libres, entre los que no pudieron ser capturados y los que fueron liberados por la presión popular. El reconocimiento de su participación en el asalto al cuartel Moncada, la denuncia de los asesinatos y torturas a sus compañeros, cohesionó más al grupo de jóvenes. A estos se le definió como la generación del centenario, en honor a José Martí, a quien Fidel Castro declaró autor intelectual de la acción. Fidel encomió el gesto de los jóvenes, que en un magnífico desagravio dieron su vida cerca, muy cerca físicamente, de la tumba del apóstol, pues dijo, parecía que éste iba a morir en el año de su centenario. Valores patrióticos y humanos de estirpe martiana le sirvieron a Fidel en su autodefensa, conocida como la historia me absolverá. Una frase suya sirvió y quedó como eslabón en la historia. Traigo en el corazón las doctrinas del maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos. Quien lea la historia me absolverá, y el interrogatorio que le hicieron los jueces a Fidel observará cuántas veces está mencionado el nombre de José Martí, no como un recurso oratorio, sino conceptualmente. Por ejemplo, sobre el papel que desempeñó su doctrina en la formación del pensamiento revolucionario de los que en su nombre limpiaron el honor de la patria. Y es que hay veces, hay quienes manchan el honor de la patria. Desgraciadamente nunca falta, y tarde o temprano hay que limpiarlo. Numerosos documentos, artículos e imágenes sobre los hechos ocurridos en aquellos días del asalto muestran cómo Fidel y sus compañeros habían bebido de la fuente del pensamiento de José Martí. Y es que el ideario martiano es una de las bases del socialismo cubano, es esencia de la doctrina llevada por nuestro Estado en su política. Esta conferencia, como dice su título,
en Moncada y el ideario martiano. Pero en esta conferencia, y sobre todo a partir de ahora, vamos a dar algunas claves que argumentan y justifican la resistencia y la fortaleza de la revolución cubana hasta el día de hoy y en el futuro. Y una es la que viene a continuación. La educación política es la educación más importante del pueblo, lo dijo el comandante en jefe en el año 1961. En aquel año, en 1953, como hemos dicho, se celebraba el centenario del nacimiento de Martí y la República Cubana cumplía 50 años. Ambas fechas habían sido humilladas por el golpe de Estado de Batista, que llevó al poder a hombres desacreditados, a connotados asesinos que respondían totalmente a intereses antinacionales. Eran hechura o materia dúctil de la embajada norteamericana en La Habana. La generación del centenario tenía el deber de reivindicar la memoria de la muerte. Fue muy fácil para la dirección del movimiento unir a sus huestes. Hasta el más modesto y menos letrado de aquellos jóvenes, y aquí viene otra clave, estaban y vivían orgullosos de la historia de su patria. Es muy importante que los jóvenes estén, primero, que la conozcan, y segundo, que vivan orgullosos de esa historia. Por eso es tan importante defender y mantener presente la historia y no dejar que nos las desmonten ni nos las arrebaten. Es importante que los jóvenes sientan orgullo por su historia para que sean consecuentes con ella y la defiendan. Fidel, durante el juicio, dijo: vivimos orgullosos de la historia de nuestra patria, la aprendimos en la escuela y hemos crecido oyendo hablar de la libertad, de justicia y de derechos. Y repito, no de BlackBerry, ni de tabletas, ni de iPhone. Se nos enseñó a venerar desde temprano el ejemplo glorioso de nuestros héroes y de nuestros mártires, no de artistas, ni de millonarios, ni de deportistas, sin quitarle los méritos que puedan tener esas personas. Pero los héroes son el principal altar de la patria. Se nos enseñó a venerar desde temprano el ejemplo glorioso de nuestros héroes y de nuestros mártires: Céspedes, Aramonte, Maceo, Máximo Gómez y Martí. Fueron los primeros nombres que se grabaron en nuestro cerebro. Ahí hay otra clave. Se nos enseñó que el titán Antonio Maceo había dicho que la libertad no se mendiga, sino se conquista con el filo del machete. Continúa Fidel. Se nos enseñó a querer y defender la hermosa bandera de la estrella solitaria y a cantar todas las tardes un himno cuyos versos dicen que vivir en cadena es vivir, en oprobio y afrenta sumidos, y que morir por la patria es vivir. Fin de la cita. La enseñanza de la historia debe calar muy hondo en las generaciones actuales y sobre todo en los niños y en los jóvenes, y siempre que cala tiene frutos. Los jóvenes de la generación del centenario nunca serán olvidados. Ellos abonaron con su sangre la tierra que quisieron para siempre libre y soberana.
Ellos cayeron por ese pueblo que Martí quería cuando dijo: el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de sus sentimientos. Fin de la cita. Tan vigente y presente era el ejemplo del apóstol y el miedo que la dictadura le tenía, que Fidel afirmó: se prohibió que llegara a mis manos los libros de Martí. Parece que la censura de la prisión los consideró demasiado subversivos. Fidel y sus compañeros habían bebido de la fuente del pensamiento de Martí, conocían sus textos y se afiliaron a las concepciones de su apostolado independentista y pudieron ver más lejos que los demás de su época. Y no solo ver, sino actuar de forma consecuente. Dijo Fidel: para dar a entender que estaba resuelto a luchar contra tanta bajeza, añadí a mi escrito aquel pensamiento del maestro que dice: un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. La entrega en bien de la nación, el sacrificio de los intereses personales propios de la juventud, incluso de sus vidas, la actitud de los sobrevivientes en defensa de las ideas por las cuales lucharon, las denuncias a los crímenes cometidos contra otros compañeros, tienen respuesta en el siguiente pensamiento martiano: el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Y ese es el mismo hombre práctico cuyo sueño de hoy será ley de mañana. Otro ejemplo de la presencia del ideario de martiano en la gesta de Moncada fue cuando Fidel dijo: que hable por mí el apóstol. Martí había dejado sentado que los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra y no se les puede defraudar. Martí es la idea del bien que él describió. De él recibimos su inspirador patriotismo y un concepto extraordinario del alto honor y de la dignidad humana. De Martí se aprende a actuar con una elevada ética y cultura política. Estudiar a Martí, a Bolívar, a Alfaro, a San Martín, a Juárez, a Hidalgo, a O'Higgins, a Duarte, a Sandino, a Chávez, a Fidel, tiene una gran importancia para la formación de valores humanos. Ellos deben ser impulso que mueva la ideología política de nuestros pueblos. Su conocimiento es necesario. Por eso Fidel no dudó un segundo en decir como esencia las ideas martianas para el desarrollo del socialismo en nuestro país. Admiramos infinitamente a Martí por su gigantesca tarea, formando una conciencia revolucionaria en el seno de nuestro pueblo. Admiramos a Martí porque era un intelectual brillante, un hombre de extraordinaria inteligencia, poeta de exquisita sensibilidad, que consagró su talento a la lucha revolucionaria, que consagró su vida y su pluma a esa lucha, que fue hombre de palabra y de acción. Le agradecemos y le agradeceremos eternamente lo que significó y lo que simbolizó. Fin de la cita. La noción de la historia de Cuba y de los hechos que la hicieron digna fue lo que llevó y lleva a millones de cubanos a luchar y a resistir. Ha quedado demostrado que la justicia no puede con la fuerza de las doctrinas martianas. Y Fidel es el mejor de los martianos. Es una de las personalidades que con mayor profundidad ha estudiado la obra de Martí.
Al respecto, Gabriel García Márquez dijo: Martí es el autor de cabecera de Fidel Castro, el cual ha tenido el talento de incorporar su ideario al torrente sanguíneo de una revolución marxista. En 1955, el comandante jefe afirmó: es el apóstol, el guía de mi vida. Martí es y será el guía eterno de nuestro pueblo. Su legado no caducará jamás. Y continúa: nuestra patria cuenta, yo diría que el mundo, con el privilegio de poder disponer de uno de los más ricos tesoros políticos, una de las más valiosas fuentes de educación y de conocimientos políticos, en el pensamiento, en los escritos, en los libros, en los discursos y en toda la extraordinaria obra de José Martí. Y a los revolucionarios cubanos, más que a nadie, nos hace falta, tanto cuanto sea posible, ahondar en esas ideas, ahondar en ese manantial inagotable de sabiduría política, revolucionaria y humana. Fin de la cita. Fidel define a Martí como el más genial y el más universal de los cubanos. Martí nos enseñó su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, su repudio al despotismo y su fe ilimitada en el pueblo. En su prédica revolucionaria estaba el fundamento moral y la legitimidad histórica de nuestra acción armada. Por eso es el autor intelectual del 26 de julio. Antes de concluir, quiero volver a llamar la atención sobre una idea que no me canso de repetir en cada efeméride y en cada conmemoración. Y es la idea de que el mejor homenaje, y lo dijo Che y yo le agrego, el homenaje más necesario, imprescindible y más útil es el diario cumplimiento del deber. Che, quien conoció el arraigo del apóstol en el pueblo cubano, profundizó en el modo mejor de rendirle homenaje. Y yo diría que no es solo Martín, es a Che, es a Duarte, es a Fidel, es a todos los paradigmas que tiene nuestro pueblo, a todos nuestros próceres. Se puede honrar a Martí citando frases bonitas, frases perfectas, y además, y sobre todo, frases justas. Pero se puede y se debe honrar a Martí en la forma que él quería que se le hiciera. Cuando decía a pleno pulmón: la mejor manera de decir es hacer. Y estos revolucionarios, queridas compañeras y compañeros, tienen que hacer y hacer. Revolucionar es cambiar, es mejorar, es progresar, es avanzar, es andar, es luchar y hablar menos. Cuando esa ecuación está al revés, dejamos de ser buenos revolucionarios. Y es que en los tiempos de hoy nos quedan otros cuarteles morcadas que asaltar y que derrotar. Está la injusticia que se comete por más de 15 años contra 3 héroes cubanos, luchadores antiterroristas, que permanecen presos en cárceles del imperio. No podemos descansar hasta que no regresen a su patria, con sus familias, que los incluye a ustedes, con su pueblo y con su revolución. Nos queda el genocida, injusto, obsoleto y violador de derechos humanos, bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos por más de 50 años contra el digno pueblo de Cuba.
parte de una política que cada día es más rechazada por la comunidad internacional, incluso dentro de los propios Estados Unidos, y que constituye el principal obstáculo a nuestro desarrollo económico y social. Hay que enfrentar unidos el asedio, la injerencia y la hostilidad del imperialismo yanqui y sus aliados contra la inmensamente solidaria revolución bolivariana de Venezuela, epicentro de la lucha culturalista en el mundo. Los Estados Unidos, sus aliados y la burguesía venezolana se resisten al avance y consolidación del proyecto socialista chavista en esa hermana nación. Hago un llamado a la solidaridad permanente y creciente con la patria del comandante Chávez y de su hijo el presidente Nicolás Maduro, con amor, con amor. Más recientemente se arrecia la barbarie fascista imperialista que lleva a cabo Israel con el completo apoyo y consentimiento de su armador y aliado ideológico, el gobierno de los Estados Unidos, contra el glorioso y valiente pueblo palestino, ante el impávido silencio y la pasividad de muchos gobiernos en el mundo. No hay derecho a ignorar esta realidad, a perder la sensibilidad humana, a vivir como si nada estuviera pasando. Hay que gritarle al mundo lo que dijo el Che en la carta de despedida a sus hijos. Cito: sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Compañeras y compañeros, la Revolución Cubana ha cumplido el apotegma martiano de la patria, de que la patria es de todos y para el bien de todos. El pensamiento vivo de José Martí en cuanto al valor que éste le conceda a las ideas alcanza su mayor encarnación en la vida y en la obra del comandante Fidel. En la actualidad, el pueblo cubano trabaja tesoneramente por alcanzar niveles superiores de vida, tanto en el orden material como espiritual, para las actuales y las futuras generaciones, y en fortalecer y profundizar la creación de una conciencia antiimperialista, martiana y solidaria, basada en la ética y en la cultura general e integral. Los sueños, los sacrificios de la generación del centenario lo defenderemos al precio que sea necesario, con la misma hidalguía y convicción con que ellos lo hicieron. Gloria eterna a los mártires y héroes de Moncada que no dejaron morir el ideario del apóstol en su centenario. Viva la amistad y la solidaridad entre los pueblos. Hasta la victoria siempre. Almanzar, su delegación, y ahora queremos llamar al compañero Alfonso Torres, al compañero Manuel Joaquín Colón, a Roberto Payano, a Isidro Berigüete, al compañero Iván Rodríguez, a los compañeros Juan Manuel Peguero y al compañero Joaquín de Baní, que por favor suban acá. Es un momento apropiado para reconocer, realizada por el compañero Alexis, pero sobre todo
el habernos acompañado en todos estos tiempos en los que hemos sentido a un amigo de nuestro país, se refuercen más. Así es que vamos a llamar al compañero Alexis. Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba. Reconocimiento a Alexis Vandrich Vega, embajador de Cuba en República Dominicana, por desarrollar una digna y encomiable labor diplomática y contribuir al fortalecimiento de los lazos históricos de amistad y hermandad que unen a nuestros dos pueblos. Santo Domingo, 25 de julio 2014, Coordinación Nacional. Honor merece. Así que Alexis quería decir algunas palabras. Yo había pensado en esto, me sorprendió realmente. No había pensado en mis palabras. Realmente lo que hemos hecho es cumplir con nuestro deber. Con gran satisfacción, con un infinito privilegio, que así se lo he dicho a mis compañeros de la Cancillería y del partido, de haberme designado para mi primera misión como embajador en este país. Y si Fidel llevaba en su corazón las doctrinas del maestro, yo me llevaré en mi corazón el amor y los sueños del pueblo dominicano. Muchas gracias. ¡Viva Cuba socialista! Y solo dice que sí, adivina ver el extranjero. Él pregona que se trata de ayudar a mi país, pero abriéndole una herida, oye, no Falcondo, no me ayude así. Con astucia al extraño quiere enredarme la cosa, y dice el pueblo que no, Miranda no se negocia. El experto en el daño lo pinta color de rosa, y dice el pueblo que no, la vida no se negocia. Los dominicanos vamos como pueblo, como hermanos, a defender de Quisqueya del enemigo mortal, para que tú sigas siendo la bella. ¡Que viva Quisqueya la bella! El Rosario y Barrigón, cuánto dolor llevó una pena profunda. Si es que te quieren llevar, ay mi amor, me voy contigo a la tumba. Con astucia el extraño quiere enredarme la cosa, y dice el pueblo que no, Miranda no se negocia. El experto en el daño lo pinta color de rosa, y dijo el pueblo que no,
estoy diciendo honor y resistencia. ¿Se oye la guitarra? Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estaba y se le quebró la voz. Aprendí tu discurso y tus mañas de orador, como la Biblia moderna, y con Che comandante y la suite de las Américas le completé el rosario y el Ave María. O vigilante desde la pared, por eso te llevo guardado en mi recuerdo como un fiel resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo. Fuimos al mismo colegio. Viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, que usen tu retrato si van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino con la daga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen recuerdo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Gracias a Manuel por haberme acompañado con estas canciones y agradecer a la delegación de compañeros y compañeras que van a la Brigada Latinoamericana y Caribeña a Cuba.
Thank you.